Bueno, pues en esta ocasión de la serie de vídeos de Lost Generation EU, me complace o tengo el placer de recibir a Carlos García, viejo amigo, compañero de Red MMT, miembro de su junta directiva y sobre todo editor de la editorial Lola Books, que es la editorial de referencia de la teoría monetaria moderna en español, en alemán, pronto en italiano también. Y también contamos con David García Delgado. Ambos viven en Alemania. David es licenciado en Ciencias Económicas y Sociología, ¿no? Y Ciencias Políticas, perdón. Ciencias políticas. Y Sociología, perdón. Por la Universidad de Sevilla y por la Universidad Ludwig Maximilian, ¿no? De Múnich, ¿no? Eso Efectivamente, es correcto, ¿no? sí. Tiene además una experiencia, digamos, práctica en el mundo de la política por sus estancias en el Parlamento Europeo y también en el Parlamento alemán, donde, bueno, pues estuvo trabajando en conocimiento, digamos, relativamente cercano con políticos, ¿no? de alemanes. Por ejemplo, sé que estuvo asesorando una futura ministra de Desarrollo, de Ayuda al Desarrollo, ¿no? en su momento. Y bueno, ambos tienen una perspectiva interesante desde fuera de España. Y ese es el foco que quiero darle hoy a esta conversación de la serie de vídeos Lost Generation EU. La idea surge del análisis que estuvimos haciendo desde la asociación sobre el reparto del presupuesto comunitario, del presupuesto de la Unión Europea entre los países miembros de la Unión Europea. Se nos ha dicho desde la prensa, desde los medios, que van a llegar 140.000 millones de euros a España y que de alguna forma implícitamente se insinúa o se sugiere que eso es gracias a la solidaridad europea. Un análisis detallado del presupuesto de la Unión Europea y cómo se reparte entre los Estados miembros, cosa que no es una tarea sencilla para nada, porque no hay demasiada transparencia al respecto y además hay que hacer muchas suposiciones acerca de cómo va a evolucionar la renta nacional bruta y el Producto Interior Bruto y otras variables que se tienen en cuenta, como por ejemplo la base armonizada del impuesto al valor añadido y otras figuras impositivas novedosas que están introduciendo, sobre las que no sabemos prácticamente nada, ¿no? Aún así, bueno, pues hemos podido hacer un análisis y hemos llegado a la conclusión de que sí que es cierto que los países de la Unión Europea aumentan sus aportaciones al presupuesto de la Unión Europea, pero curiosamente algunos países aportan más que otros en proporción a su renta nacional bruta, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con sorpresas como por ejemplo que la aportación de Alemania aumenta respecto a la aportación española, respecto al aumento de la aportación española 2 veces, siendo la economía alemana 3 veces mayor que la española, ¿no? Nos encontramos una relación inversamente proporcional a la renta nacional al PIB per cápita, y nos encontramos con que las economías periféricas, las economías del este de Europa, pero también las economías del sur, al final acaban aumentando más que proporcionalmente su aportación al presupuesto comunitario. Eso nos lleva a una sola conclusión posible, ¿no? Y es que la tan celebrada solidaridad europea es una mera ficción. En realidad, lo que está haciendo países como España es adelantar a la Unión Europea el dinero que nos van a devolver, dinero que, como discutimos en el anterior vídeo de Lost Generation EU, pues es un dinero que vendrá con condiciones, ¿no? Condiciones de reformas estructurales, ¿no? O, como se ha permitido a la Comisión Europea emitir deuda en nombre de los Estados, pues lo que va a ocurrir es que cuando toque amortizar esa deuda a partir de 2027, nuestra aportación
incrementada, pues servirá para amortizar esa deuda. Por tanto, no hay tal solidaridad europea. Lo que hay es básicamente una, vamos a llamarlo, astuta operación de Pedro Sánchez y Conte, el anterior primer ministro italiano, para, de alguna manera, crear un instrumento que les permite justificar políticas neoliberales y negarle a sus socios incómodos en el gobierno reformas de carácter democrática o populista, si lo prefieren así algunos. Y realmente yo creo, o estoy convencido de que esa es la intención real de haber montado un fondo que además fue creado realmente a instancias sobre todo de Conte, de Pedro Sánchez y de Macron, ¿no? Digamos que el truco de trilero, cuando uno analiza los números en detalle, cada vez queda más en evidencia. Entonces, esto nos ha sugerido un tema para la discusión de hoy, y es cómo se percibe desde Alemania este fondo Next Generation EU, cómo se valora el papel de los países del norte, ¿no? En esta gestión de la crisis de la COVID, cómo se percibe la situación de los países del sur. Y me gustaría empezar por cualquiera de los dos, porque tenéis un conocimiento bastante cercano de la realidad alemana, vivís allí, conocéis alemanes, habláis con alemanes, leéis y escucháis a los medios alemanes y nos podéis dar una perspectiva. No sé si te parece bien, Carlos, que abras tú el fuego, y si te parece a ti que eres hombre de negocios en Alemania y has conocido de cerca cómo gestiona el gobierno alemán las ayudas a las empresas, pues quizás también nos puedas dar esa pequeña, bueno, esa visión de cómo se ha gestionado una crisis económica y cómo se diferencia la gestión de la gestión que se ha hecho en España, ¿no? Bueno, pues primero muchas gracias por la introducción y por la entrevista y por permitirme estar este rato con David, que es un buen amigo. Y el análisis que yo creo que habría que compartir aquí para explicar un poco la perspectiva desde Alemania, yo creo que es que lo que Bill Mitchell recoge en su libro La distopía del euro se está cumpliendo paso a paso. Es decir, la situación en Alemania con respecto al resto de Europa, sobre todo del sur, y la visión global es cada vez más distópica. ¿Por qué es cada vez más distópica? Pues porque, como dice Bill Mitchell, la Unión Europea lo que está haciendo es sacar a la luz lo peor de las sociedades europeas, no lo mejor. Lo que en un principio se nos vendió como el hermanamiento entre los diferentes pueblos de Europa, que por fin iban a llevarse bien y nos íbamos a ayudar entre todos, bueno, pues lo que está haciendo es lo contrario. Desde aquí llama mucho la atención lo que los medios de comunicación recogen. Yo cuando llegué a Alemania hace muchos años, en 2001, nunca se oía una visión negativa del sur de Europa, o muy pocas veces. Sin embargo, ahora pones la radio y lo único que escuchas es un análisis que se repite tanto en la izquierda como en la derecha. Nosotros, los alemanes, no podemos hacer más. Es el trabajador alemán que paga sus impuestos el que está financiando la salida de la crisis del sur de Europa. Es decir, los impuestos que nosotros pagamos en Alemania están siendo transferidos al sur de Europa. Y el sur de Europa ahora mismo lo está pasando muy mal por su culpa, porque no son como nosotros. Nosotros hemos demostrado ser el país que tiene que tirar hacia adelante en Europa. Entonces, nosotros, nuestra superioridad como pueblo con respecto a los pueblos inferiores del sur, es lo que nos está permitiendo
salir de esta crisis de manera mejor. Y el sur de Europa está pagando esta crisis pues por sus debilidades como pueblo. Y es gracias al contribuyente alemán que está pagando sus impuestos en Alemania y que son transferidos esos impuestos, no sé muy bien, como por arte de Birli Birloque, al sur de Europa, que el sur de Europa pues no se está directamente muriendo, ¿no? Aunque nos estamos muriendo. Bueno, esta visión distópica que saca lo peor del nacionalismo alemán en el fondo del cajón, porque ya te digo que yo hace unos años, cuando llegué, hace 20 años, este fondo de cajón, aunque seguramente existía, no salía a la luz. Alemania siempre ha sido un país de acogida. En Alemania la población, Berlín es la segunda ciudad con más turcos del mundo. Yo Alemania me he formado, he creado una familia, he trabajado por cuenta propia, he trabajado por cuenta ajena, siempre sin ningún problema. Bueno, pues ha sido en el momento en el que la pandemia ha arreciado, cuando lo peor de la sociedad ha salido a la luz, ¿no? Cuando se ha demostrado que no existe un demos europeo, cuando se han demostrado todos los mitos del neoliberalismo dentro de la sociedad alemana y donde hemos podido comprobar que, bueno, esto del de el multiculturalismo y el cosmopolitanismo está muy bien, siempre y cuando no estén en peligro mis intereses, ¿no? Entonces, los análisis que tú has hecho, que por ejemplo demuestran que en el año 2021, después de que nuestra economía haya sufrido, si no recuerdo mal, una destrucción del 8%, 11, las, 11%. bueno, pues de un 12%, Sí. resulta que las transferencias netas que va a recibir España, las netas, no las brutas, son un 0,6% de su PIB. O sea, que una vez descontado lo que nosotros aportamos a la Unión Europea, hay un pequeño plus del 0,6% que en 2021 vamos a recibir, después de haber sufrido una pérdida del 12% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Unión Europea? Pues que en realidad es una manera de quitar legitimidad a los gobiernos. El gobierno de España aporta sus fondos a la Unión Europea y la Unión Europea se los devuelve, pero sin control democrático. La Unión Europea se los devuelve diciéndole al gobierno de España dónde dónde puede y dónde no puede gastar. Siempre con un objetivo, que el sur de Europa nunca pueda competir con el centro de Europa, sobre todo con Alemania. Es decir, que nuestra industria nunca sea un competidor contra la industria alemana. Entonces, ese mito de que el contribuyente alemán está mandando fondos al sur de Europa, que es absolutamente falso, no solamente está presente, sino que además es un mensaje que se está reforzando. Te voy a interrumpir ahí un momentito. Te voy a interrumpir ahí un momentito, porque me interesa este punto sobre las percepciones, que tú lo has abordado al principio y me gustaría profundizar un poco en él, porque efectivamente nuestro análisis nos lleva a la conclusión de que Alemania, gracias a un descuento que ha negociado 3.671 millones de euros de su aportación al presupuesto de la Unión Europea, unido al hecho de que lleva varios años contribuyendo solamente el 0,15% de su base imponible armonizada del IVA al presupuesto de la Unión Europea, cuando otros países aportan el 0,30%, nos permiten desmontar la leyenda urbana de que Alemania, gracias a los impuestos de los alemanes, están financiando estos programas y siendo el país más favorecido por la libre circulación de mercancías, ¿no? y el hecho de que tienen un euro que para ellos es una divisa depreciada y para nosotros es una divisa apreciada que nos impide
competir con la industria alemana, ¿no? Tanto por sus economías de escala como por el efecto del tipo de cambio, pues realmente es una ficción. No hay tal transferencia de los contribuyentes alemanes hacia los pueblos del sur de Europa. ¿Cómo Pero se déjame forjó? terminar Sí, un sí, por momento el supuesto. argumento. Sí, Y solamente quiero terminar, antes de sí, dar la palabra a David, sí, con un ejemplo muy claro. sí. Mi empresa recibió unas ayudas directas del Ujú, gobierno alemán, simplemente apuntando mis datos fiscales en una ujú, página web. ujú. En una página web que era del Banco de Inversión de Berlín. Sí. Yo me apunté como empresa legal alemana que soy, y a los pocos días recibí una transferencia de fondos directa desde el Banco de Inversión de Berlín a mi cuenta, mi cuenta Mm, de la editorial, ¿no? Eso, compárense con la situación de las empresas españolas que ujú, tienen que mendigar créditos. Estos son además ayudas a fondo perdido, ujú. que Sí, tienen sí. que mendigar créditos y que El tienen ICO. que mendigar avales, y Ujú, que, por supuesto, nunca mediante el ICO llegan a recibir las ayudas prometidas. Aquí en ujú. Alemania, sin embargo, sin Sí. pedir permiso a nadie Ujú, y sin tener que hacer ningún tipo de papeleo extraordinario, ujú. solamente meterte en una página web, las Sí, ayudas se están recibiendo sin ningún problema, sin pedir sí. permiso a nadie, porque aquí los que mandamos somos nosotros. O sea, en definitiva, primero, no es cierto que se está rescatando a los pueblos del sur de Europa con las aportaciones de los contribuyentes alemanes, sino que además las condiciones institucionales de la Unión Europea permiten que los alemanes puedan rescatar su economía, pero a nosotros no nos lo permiten, ¿no? ¿Cómo creéis que se ha conseguido construir esa, digamos, mito de que el contribuyente alemán financia los errores de los, digamos, derrochadores del sur? ¿Cómo se llegó a eso, David? ¿Tú crees que tienes alguna perspectiva de cómo Mm. se construyó esa leyenda, ese mito y cómo y hasta qué punto se cree, ¿no? Porque se cree en España, sin duda, pero hasta qué punto también se cree en Alemania. Es un mito interesado, precisamente creado intencionadamente o interesadamente por la Unión Europea, ¿no? Pero ¿cómo crees que se llegó a eso? Yo creo que aquí hay un aspecto especialmente importante, y es el de distinguir lo que, digamos, interpreta o piensa o cree el pueblo Ujú, y lo que hace el gobierno y lo que sabe el gobierno. ujú, Son cosas distintas. Concretamente a la pregunta, efectivamente, Alemania fue al principio un aportador neto. Simplemente no se dicen qué cantidades. Se dice neto y lo único que queda para la población es que aporta. ujú, Y entonces lo que ha ido pasando, los alemanes, digamos, la parte del gobierno sabe muy bien lo que aporta, pero también sabe perfectamente lo que significa un mercado cautivo como es el de la Unión Europea, sobre todo con esa capacidad exportadora que tiene. Yo creo que ha habido un proceso que se produjo a partir del acceso al gobierno, del gobierno de Schröder, del primer gobierno de Schröder. ujú, Y es que a partir de ahí, con la famosa Agenda 2010, ujú, lo que se empezó a producir es que el reparto más, yo no diría equitativo, pero digamos que había una especie de acuerdo de reparto de rentas que se producía en la economía alemana, pues ese acuerdo que se había mantenido a lo largo de mucho tiempo se rompe. Y digamos que las élites deciden que ese reparto va a ser ahora distinto. Y se decide con el apoyo del gobierno socialdemócrata. Es decir, se utiliza a supuestos gobiernos de izquierda para, digamos, crear un nuevo reparto que va a ir a favor de las élites y en detrimento del gobierno. ¿Qué significa eso para el pueblo? Bueno, pues el pueblo alemán lo único que pasa es que, aunque nos resulte difícil creerlo, el pueblo alemán no vive ya tan bien, empieza a vivir peor. Es decir, ellos notan que su nivel de vida decae. El poder de Alemania como gobierno, como Estado, crece, y el gobierno de sus empresas se multiplica.
Lo vemos rápidamente en cuanto miramos sus superávits. Pero el del pueblo, el nivel de vida del pueblo, empeora. Ejemplos, muy fácil. Aquí en Alemania, ¿dónde se inventó los mini jobs de 400 euros de salario mensual en Alemania? Aquí se llegó a inventar incluso el salario que te daban 1 euro por hora. Aquí se creó las reformas Hartz, sobre todo la Hartz-IV. Y la Hartz-IV lo que hizo fue quitarle el suelo a los trabajadores. Es decir, antes, si tú te quedabas sin trabajo, tenías un nivel de desempleo que te permitía, digamos, durante un tiempo importante, unos 2 años, intentar buscar una alternativa. Y al mismo tiempo se te estaba pagando una parte de tu salario, pero la agencia de desempleo lo que te iba a buscar era un empleo acorde a tu categoría profesional. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Te da cualquier oferta en cualquier lugar de Alemania. Entonces, lo que se creó con respecto a la población fue una inseguridad enorme para que tuviese que aceptar casi cualquier cosa. Y eso ha ido llevando a que el pueblo alemán cada día, en cierto modo, no todos, pero sí muchos, vive peor. Aquí tenemos aproximadamente un 20% de la población, que es la parte, digamos, abajo de la población, que vive al límite, al límite. Y eso ha sido creado intencionadamente desde las élites. Aquí se habló, a principios del siglo XXI, se habló de la necesidad de crear un sector de bajos salarios, que no existía. Entonces yo creo que eso es muy importante a la hora de distinguir por qué la gente siente una cosa y el Estado y los gobiernos saben que es otra. ¿Tú crees, perdona que te interrumpa allí, bueno, la pregunta os la lanzo a los dos, ¿tú crees que esa creación de esa nueva pobreza alemana con esos mini jobs, el resultado de esas reformas Hartz IV, toda esa nueva clase de trabajadores pobres alemanes que están obviamente resentidos, ¿no? Porque obviamente se harán muy conscientes de que han perdido poder adquisitivo, de que su nivel de vida ha empeorado, que poder encontrar como culpable o identificar y señalar con el dedo como culpable a los pueblos del sur, vivo peor porque mis impuestos ahora sirven para financiar a los vagos del sur, es una estrategia intencionadamente desarrollada, una estrategia de comunicación desarrollada intencionadamente entonces por las élites para que desviar, digamos, la ira hacia un factor exógeno contra el que ya nadie puede actuar. Claro, es evidente, es evidente. Aquí tenemos, digamos, el periódico populista más importante de toda Europa, es el Bild-Zeitung. Bueno, esa es la labor del Bild-Zeitung. El Bild-Zeitung no va a explicar que el problema del nivel de vida alemán es que las élites se están llevando el dinero. No lo va a decir jamás. Lo que va a decir es que lo que va a potenciar es sencillamente que en el sur nos roban. Bueno, eso lo conocemos también por lares más cercanos. Nos roba. Entonces eso crea una especie de discurso de resentimiento continuo que va, pues lo que ha dicho Carlos, va creando poco a poco una mala, digamos, imagen de los países del sur. Yo la verdad es que lo que diría es que esto no solamente es un problema alemán, porque nuestras élites también lo conocen. Lo que pasa es que lo aceptan ese rol. Entonces digamos que en Bruselas lo que se está produciendo es una especie de consenso de élites que se reparten roles y les permite a cada una de esas élites controlar sus países, llevar adelante políticas totalmente antisociales, digamos, bajo el marco de la Unión Europea, además, como lo has explicado muy bien, diciendo que Europa lo manda. Y lo que está llevando es bueno, pues al resultado normal y natural del neoliberalismo, que es a la concentración de riqueza en la cúspide y a un empobrecimiento progresivo de las clases sociales y de las clases populares. Entonces, yo creo que eso es quizá lo más interesante de todo, es comprender que la Unión Europea es neoliberalismo. Está dentro de su gen, de su gen está dentro de su ADN y la verdad no puede hacer otra cosa. Y esa Unión Europea neoliberal lleva pues a un reparto de roles donde en el centro está la gran industria y digamos el desarrollo
y en la periferia pues están los papeles subalternos. Antes Carlos ha hablado de esa falta de un demos europeo, ¿no? Que es una de las causas de que no se haya avanzado a una integración política realmente y que probablemente sea, digamos, una tarea ya frustrada de antemano pretender que vaya a haber en la Unión Europea una solución basada en un gobierno federal o algún mecanismo de transferencia de rentas que permita equilibrar el gigantesco déficit comercial que tiene España, ¿no? Curiosamente, lo que estoy oyendo, lo que estamos observando, ¿no? Es que en la opinión pública alemana, en la opinión pública del norte de Europa, no sé si en otros países del norte de Europa, vosotros que conocéis esa región mejor que yo, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Austria, etcétera, bueno, pues esa estrategia de comunicación en realidad lo que hace es socavar aún más o hacer aún más improbable todavía que algún día surja ese demos europeo e ir generando animosidades, rivalidades, desencuentros, filias y fobias nacionales, nacionalismo acendrado, que puede ser al final la tumba del proyecto europeo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera las élites alemanas estarían trabajando en contra de sus propios intereses a largo plazo, ¿no? ¿Es una ceguera de las élites alemanas o hay algo más en juego que se nos está escapando? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a ver, yo creo que este aspecto distópico de la Unión Europea está desde el principio de la Unión Europea, desde el momento en el que la Unión Europea renuncia a una unión monetaria óptima. Es decir, una zona monetaria óptima es en la que solamente existe un sector público y un sector privado, ¿no? Entonces sí, entonces podríamos tener un sector público y privado dices, en sentido geográfico, ¿no? Sí, en el sentido geográfico. Sí, es decir, y desde un banco central que actuara como banco central, donde el sector, no hubiera diferencia entre el sector público español, el sector público alemán, el sector público portugués y el sector público griego, ¿no? Y en ese sentido también tendría que haber una unión política donde Europa, bueno, pues fuera efectivamente una zona monetaria óptima. Eso se renuncia, a eso se renuncia. Y lo que se dice es, no, tenemos un solo sector público donde nosotros podemos, sector privado, donde nosotros podemos comerciar con nuestros productos sin barreras, pero tenemos 23 sectores públicos. Y a los 23 sectores públicos les vamos a imponer las mismas reglas, independientemente del nivel de exportaciones, independientemente del nivel de PIB que tengan, independientemente del desarrollo industrial. Bueno, pues eso es la definición de distopía. Eso no puede salir bien. Pero no puede salir bien, estaba, otra vez volviendo al libro de Bill Mitchell, estaba claro que no podía salir bien. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Pues porque las élites alemanas se encuentran con que el modelo Deutschland, el modelo alemán, está en las últimas. El modelo alemán no puede competir con China, no puede competir con Corea del Sur, no puede competir con Japón, no puede competir con Estados Unidos. Pues porque esos países sí que han invertido en tecnologías de futuro. Alemania no es la vanguardia tecnológica del mundo. Alemania es la retaguardia. Efectivamente, los coches de explosión, los motores de explosión de los coches son importantes. Efectivamente, hay un montón de tecnologías, como por ejemplo la farmacéutica, que son muy importantes. Pero ese nivel de desarrollo, comparado con el nivel de desarrollo en el sector de la genética, biosanitario, de la nanotecnología, de la robótica, está fuera de Alemania. Entonces, la única manera que las élites alemanas encuentran para no competir contra estos otros competidores que le están superando es crear la Unión Europea. Crear la Unión Europea para tener un mercado cada vez más grande donde todos y cada uno de los productos alemanes tengan que ser comprados
por el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Productos alemanes, no españoles, no griegos, no portugueses. Y por tanto hay que desindustrializar a todos los países potencialmente competidores, que además no tenían un sector privado tan desarrollado como un alemán, sino que tenían sectores industriales mayoritariamente públicos. Y entonces lo que se produce, yo creo que siguiendo el esquema que Manolo Monereo ha tildado, yo creo muy acertadamente, de trama, hay una trama donde las élites centroeuropeas compran a las pequeñas élites de servicios de España y donde llegan a un acuerdo tácito, ¿no? Vosotros vais a seguir teniendo una pieza del pastel porque nosotros queremos irnos de vacaciones, queremos ir a los prostíbulos, queremos consumir cocaína, queremos hacer todas estas cosas que es para lo que sirve España en estos momentos, y vosotros os vais a enriquecer, vosotros pequeña minoría, pero no nos toquéis la gran industria. Si algún hijo de bracero vuestro español sale listo, ya nos lo mandáis a Alemania y ese va a vivir bien. Pero el resto, por favor, dejárnoslo a nosotros y vosotros os quedáis con la parte histórica que os corresponde, ¿no? Y esa es el gran esquema en el que se ha formado la Unión Europea. ¿Cómo no competir contra competidores obviamente superiores a Alemania, que están fuera, como China o como Corea del Sur o como Japón o como Estados Unidos, e intentar alargar la vida del modelo Deutschland de las élites europeas todo lo posible? El problema es que eso tiene un límite. Llegará un momento en el que la distopía será tan sumamente evidente que tarde o temprano también el modelo alemán dejará de ser competitivo incluso dentro de la Unión Europea. Pero déjame hacerte aquí un poco de abogado del diablo, porque yo estoy de acuerdo con ese análisis, pero es inconsistente esa estrategia con simultáneamente la demonización de los pueblos del sur de Europa, ¿no? La propaganda negativa sobre los pueblos del sur de Europa, porque lo único que hace es generar resentimiento. Creo que es una herramienta útil para desviar el foco de atención del pueblo alemán castigado por las reformas neoliberales, pero también simultáneamente genera una hostilidad creciente, ¿no?, en Alemania hacia el proyecto europeo y por tanto lo pone en peligro y por tanto pone en peligro los mercados de las élites alemanas o de los oligopolios o grandes fabricantes alemanes, ¿no? De hecho, hay un ascenso de Alternative für Deutschland, ¿no? No, en realidad lo que hace es crear estabilidad dentro de Alemania, porque claro, es lo que de toda la vida conocemos aquí en Alemania como el chivo expiatorio. Claro. Una vez que hay un chivo expiatorio que en realidad no tiene ninguna culpa, pero al que nosotros le tiramos toda la culpa, eso lo que crea es estabilidad dentro del país. Oye, vosotros vivís peor porque nosotros nos gustaría ayudaros y que vivierais mejor, pero es que este dinero se lo tenemos que mandar a los del sur. Porque es que, claro, nosotros, ¿cómo vamos a...? Y esa manipulación de las personas que están empeorando, como dice David, su nivel de vida, y esa echarle la culpa al extranjero, a los pueblos chupópteros de nuestro trabajo, es una estrategia, que es la estrategia del chivo expiatorio, que si bien fuera puede crear cierta animadversión, lo que hace dentro es... al contrario, crear estabilidad. Una pregunta para David. Quizás no sé si conoces bien el tema, pero claramente el sistema político alemán, al igual que todos los sistemas políticos europeos, están experimentando una mutación, ¿no?, que se está acelerando en los últimos años. Desaparecen o se diluyen los antiguos partidos socialdemócratas, ¿no?, y surgen partidos de ultraderecha populista, casi neofascista en algunos casos, como Alternative für Deutschland, por un lado, y por otra parte, pues los partidos verdes, ¿no?, que en Alemania tienen cierta importancia. Eso está conectado, ¿no?, de alguna manera a digamos, a este castigo que ha sufrido la población, ¿no? Y es un fenómeno que también observamos en Francia con el ascenso del lepenismo, ¿no? Y en Italia el ascenso de Fratelli d'Italia, y en España, digamos, el ascenso de Vox, ¿no?
¿Cómo ves digamos, la evolución política de Alemania en las próximas elecciones? ¿Se retira Merkel? ¿Nos vamos a encontrar con un partido socialdemócrata que se hunde definitivamente? ¿Se va a convertir en un contrincante serio del partido de los cristiano-demócratas, digamos, la Alternative for Deutschland? ¿Qué perspectivas tienen partidos como Die Linke también? No sé si tenéis... Esta es una pregunta que os puedo hacer a los dos, o sea que quizás empezamos por David y luego que cierre Carlos, ¿no? A ver, yo creo que el problema de la desintegración de la socialdemocracia en Europa, y es no un problema alemán, sino es un problema en general de todos los países europeos, se debe a que no han cumplido su labor. Si su labor era hacer participar a los trabajadores del producto, del resultado del esfuerzo común que hace una sociedad en crear riqueza, bueno, pues han fracasado totalmente. Los partidos socialdemócratas, hace ya bastante tiempo, se aliaron digamos, a las élites en todos los países, con velocidades distintas, pero se fueron aliando poco a poco para permitirles, mientras accedían al poder, permitir una serie de reformas que posiblemente no hubieran sido posibles con los gobiernos conservadores. El caso más claro quizás sea la Agenda 2010 de Schröder. Eso no hubiera sido jamás posible con el gobierno de la CDU de Kohl. Imposible, imposible. Pero no solo ha pasado ahí. Ha pasado también en Francia. Los gobiernos de Francia, los socialistas, son los que llevaron adelante las reformas neoliberales que posiblemente los gaullistas no hubieran podido conseguir. En Italia, lo mismo, el Partido Socialista en Italia es que desaparece entre escándalos continuos de corrupción, pero es que ha desaparecido también en Grecia. Y en España, la verdad es que es una cosa un poco particular. El caso de España es un poco particular. Pero son muchos países en los que prácticamente la socialdemocracia no juega un papel. En la misma Austria, la socialdemocracia era especialmente potente. Ha dejado de serlo. Entonces, lo único que está pasando es que la población está buscando una alternativa. Efectivamente. Pero no es culpa de la población. La población lo único que pasa es que nota en el día a día que la empobrecen. Y mira, hacia izquierda, hacia derecha, pero miró a la izquierda. Yo me acuerdo hace unos años que tuvimos, creo que eran, no sé, creo que eran por lo menos la mayoría absoluta, enorme de gobiernos socialdemócratas en Europa. ¿Y de qué sirvió? Y no sirvió de nada. La Unión Europea siguió con su proyecto neoliberal, que no nos olvidemos, los tratados son neoliberales, es que no se puede hacer otra política en Europa, porque Europa es la institucionalización de la política neoliberal. Entonces no hay alternativa, no hay alternativa. Y lo único que está pasando es los estados poco a poco se van dando cuenta que eso no es, eso le lleva a la pobreza y miran. ¿Que los otros gobiernos les van a salvar? Pues posiblemente no. Pero hay una especie de desilusión enorme. Y yo creo que ese es quizá el riesgo más grande que se enfrenta la Unión Europea. Es que se está separando la población del proyecto. El conjunto de la población europea empieza a no creer. Y ahí hay zonas importantes en Francia, yo diría una parte muy importante de la población que ya no cree. En Alemania, cada día más. Primero porque les contaron que nos roban los del sur, ¿eh? Y ahora porque ven que la pobreza aumenta. Y que los recortes que cada día pide la cúspide son mayores. Entonces, yo creo que es un problema de ver y notar que lo que tiene que hacer un sistema político, que es darle algo a sus poblaciones, ha dejado de hacerlo. Aquí lo único que tenemos como resultado es un aumento del poder en las cúspides. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Es una cúspide que ha decidido que los estados le hacen falta cada vez menos y lo que está buscando es trasladar poder desde las capitales nacionales hacia Bruselas, pero que sabe perfectamente que los estados que las poblaciones no lo van a aceptar. Es decir,
un cambio de tratados, y esto lo ha dicho Schäuble en una entrevista que hizo hace unos 6 meses en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Él lo dijo muy claro. Las poblaciones no van a aceptar cambios en los tratados. Esos son procesos larguísimos y ya hemos visto con la Constitución Europea y todos los proyectos que se llevaron adelante que ya la población es muy reticente a trasladar todavía más poder a Bruselas. Bien, pues lo que lo hacemos es por la puerta trasera. Para mí el Next Generation, para mí concretamente, ya no solo es un lavado de cara que busca Conte y Sánchez, que para mí son nada más que peones, sino es, digamos, el intento de la Unión Europea de aumentar todavía más su poder en la única faceta económica que no controlaba. Controla completamente desde el principio la política comercial. Eso siempre estuvo en la Comisión. Controla, por medio del Banco Central Europeo, controla la política monetaria. Absolutamente. Los estados no pueden ni comentarle al presidente o a la presidenta del Banco Central Europeo lo que piensa, porque eso sería tratar de influirla. Y eso está totalmente prohibido. Entonces lo único que quedaba era la política fiscal. Y la política fiscal pues está desapareciendo. Primero fueron el 2-pack, 6-pack y todos los demás, pero es que ahora directamente hay que pedir permiso para saber dónde gastamos el dinero. Y ahora resulta que nosotros, como tú muy bien has descrito, transferimos el dinero a Bruselas, que nos lo devuelve, diciéndonos dónde lo podemos gastar. Es que no tenemos ninguna soberanía. La estamos perdiendo totalmente. Y si esto fuera, pues digamos, repercutiendo en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos europeos, pues a lo mejor, yo creo que no, pero bueno, a lo mejor tendría una respuesta que podría ser un poco satisfactoria para la población. Pero es que no lo hace, no lo hace. Y en ese caso, lo que vemos sencillamente es una especie de respuesta descoordinada, porque en cada país es distinto, de países que están generando unas alternativas que principalmente vienen por la derecha para decirle a sus cúspides políticas que quieren otra cosa. Yo creo que ese proceso se va a mantener en marcha. Lo único que pasa es que veremos a ver cómo reacciona la Unión Europea, porque aquí lo que se está notando es una especie de aumento de ese autoritarismo que empieza a venir de Bruselas, del orden y mando de Bruselas. Y no olvidemos que la Unión Europea, por lo menos tal y como está concebida, son las naciones las soberanas y no Bruselas. Pero eso está cambiando y eso veremos a ver qué resultado práctico tiene. Y yo creo que en un futuro cercano veremos que va a haber, digamos, tensiones. Carlos, si me dejas... Sí, te iba a dar el turno ahora, Carlos, y me gustaría también que incidieras en las expectativas de Alternative for Deutschland y también, si puedes, además de lo que ibas a decir, os recuerdo ese recurso ante el Tribunal Constitucional alemán contra las políticas de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo, que fue, digamos, remitida a una consulta al Tribunal Constitucional alemán, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un tema que aún no está resuelto, pero que una de las posibles consecuencias podría ser que el propio Bundesbank se retirara del programa de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo y que podría tener unas consecuencias incluso catastróficas para la zona euro. No se habla de ello últimamente, pero me gustaría saber si tenéis alguna novedad sobre eso. Yo la verdad es que ahí te puedo comentar una cosa. Es cierto que dentro del Tribunal Constitucional alemán hay una especie de tradición, digamos, de defensa de la Constitución. Y en el Tribunal Constitucional alemán comprendieron muy bien a qué llevaba este proceso. Es un proceso que va disolviendo los países. Entonces ellos intentaron, digamos, que como tirar del freno de mano y además de forma muy llamativa. Y
y parecía que va a haber una especie de, como de movimiento, porque la verdad es que en Alemania lo que dice el Tribunal Constitucional alemán siempre ha sido muy respetado. Pero curiosamente se acalló, y es que no se puede hablar de eso. O sea, el Tribunal Constitucional alemán ya no lleva adelante esa política en ese sentido. Yo no creo que va a haber cambios. Parece que hay una especie de consenso muy claro y muy determinado en la élite alemana de que ese es el camino, y que al Constitucional alemán le han aclarado que no va a ser ellos, no van a ser ellos los que lo pongan en riesgo, porque son los primeros y principales beneficiarios. En ese sentido, es muy significativo lo que dices, porque es cierto que pasó, pero también es muy significativo el silencio que vino detrás. Bueno, yo creo que eso fue una estrategia de alternativa para Alemania, precisamente, ¿no? Que fue la que elevó esa queja al Tribunal Constitucional, ¿no? En el sentido de que, según los tratados, las políticas de gasto sí que vienen determinadas por la Unión Europea, pero no las políticas de inversión. Es decir, eso es responsabilidad de los países, como si una cosa estuviera desconectada de la otra, ¿no? Esa es la gran mentira. Pero bueno, mediante este recurso dialéctico, ellos pudieron elevar una queja donde decían, no, aquí lo que nosotros estamos haciendo como contribuyentes netos es aportar dinero para una estrategia de inversión que no nos corresponde, ¿no? Y en ese momento yo creo que se utilizó ese golpe de mano de la AfD, del cual ellos salieron nítidamente beneficiados, para decir, bueno, tened mucho cuidado porque aquí el que lleva el timón somos nosotros, no Draghi, que en ese momento era el presidente del Banco Central Europeo. Yo creo que el problema con el Tribunal Constitucional alemán fue darle un toque a Draghi. Eso de vamos a hacer todo lo necesario desde el Banco Central Europeo para salvar el euro, será si nosotros te dejamos y en los términos que nosotros te dejemos. Porque en el momento en el que nos retiremos de tu programa, el programa se viene abajo. Lo que yo quería decir es esto que estamos diciendo del Tribunal Constitucional, ¿cómo se interpreta desde la izquierda? Bueno, desde la izquierda alemana, quiero decir, en concreto desde Die Linke. Bueno, pues esto realmente se está analizando desde la claudicación. La claudicación, que yo creo que tiene un nombre, yo no sé lo que opinará David, muy claro, que es Gregor Gysi. Cuando la izquierda se reconstruye en Alemania y forma el partido de la izquierda, antiguo partido del socialismo democrático, pasa a llamarse de la izquierda, Gregor Gysi dice, nosotros, los del bloque socialista, los comunistas, los excomunistas, hemos perdido la batalla, la batalla de la Guerra Fría. Entonces, el modelo socialista que nosotros teníamos, bueno, pues ha perdido. Pero la lucha de clases continúa. Y la lucha de clases tiene que verse desde otra perspectiva. Ya no puede ser el control de los medios de producción por parte del Estado, sino que tiene que ser por medio de las políticas fiscales. Es decir, la lucha de clases continúa y se basa en meter impuestos a los ricos para financiar el gasto público de las clases necesitadas. Y este gran error, que como diría Bill Mitchell, es 100% neoliberal. Recordemos que la definición que da Bill Mitchell del neoliberalismo es precisamente que un neoliberal es el que opina que el Estado tiene que gravar mediante impuestos, recaudarlos para poder gastar. Este error es en el que cae, gracias a Gregor Gysi, el partido de la izquierda alemana. Y este error es lo que después desencadena todo este escenario distópico, donde la izquierda toma la principal falacia del neoliberalismo como cierta. Tenemos que gravar mediante impuestos a los ricos para poder recaudar y ese dinero destinarlo a el gasto social. Y esa es la manera que tiene el partido de la izquierda, desde que Gregor Gysi
tomó el poder, ahora ya no está, pero esa política se ha mantenido y se ha mantenido a rajatabla hasta el día de hoy. Esa es la forma en la que la lucha de clases toma el lugar en nuestra sociedad. Meter impuestos a los ricos para recaudar y poder gastar en el gasto social. Y esa claudicación, claro, aclarando esta falsedad neoliberal, sí, es la que ha desencadenado toda la claudicación de la izquierda en Alemania, que luego también ha dado lugar a las políticas de la AfD y todo esto. Claro, aclarando que cuando desde la teoría monetaria moderna decimos que los impuestos no financian al Estado, eso no quiere decir que renunciemos a someter a una tributación elevada a las grandes fortunas, precisamente para poder liquidarlas, ¿no? Y que no tenga, y que se acabe ya de una vez el discurso de que necesitamos a los ricos para financiar el gasto público, ¿no? Os iba a preguntar también por dos temas ya finales y para dar conclusión a esta conversación. Uno es la reacción de la sociedad alemana ante el Brexit, que ha mostrado una hostilidad, casi una rabia porque se sienten, digamos, derrotados, ¿no? en la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Y por otra parte, la manifiesta incompetencia que está demostrando una Unión Europea que nunca ha sido tan controlado por personas o sea, por Ursula von der Leyen es una amiga de Merkel y es alemana. El control de las instituciones de Bruselas por los alemanes nunca ha sido tan completo. Puede haber cargos que proceden de otro país, pero luego los técnicos de segundo rango son en muchos casos alemanes. Tienen un control absoluto de la Unión Europea y, sin embargo, la Unión Europea parece que es cada vez más incompetente e incapaz de gestionar, por ejemplo, algo tan básico como conseguir que un suministro fiable de vacunas contra la COVID-19, ¿no? Entonces, me gustaría haceros esas dos últimas preguntas. No sé si quieres empezar tú, David, y luego Carlos, para cerrar. No se te oye porque tienes el micro apagado. La hostilidad de Alemania con respecto a la salida al Brexit en su conjunto viene determinada un poco digamos, por la leyenda que se tiene montada con respecto al euro. O sea, a la Unión Europea. La Unión Europea es un lugar de paz, de desarrollo, de libertad, donde con un poco los vagos del sur, pero en realidad nos queremos todos. Entonces, para ellos es un poco inaceptable que un país diga, pues mira, pues no estamos tan de acuerdo. Entonces, sobre todo para una élite, porque no olvidemos que a lo mejor al pueblo no sé exactamente si le importó tanto, pero desde luego a la élite todo lo que sea una disminución de ese peso de la Unión Europea, que está en un alto porcentaje controlada por Alemania, pues es algo que está en contra, que está directamente en contra. Entonces, eso implica un poco digamos, esa hostilidad tan tremenda que ha llevado con respecto a todo el proceso. Pero además que tiene una segunda lectura. El problema es que crea un precedente. Crea un precedente de que la salida de la Unión Europea es posible. ¿No? Y que si un país determina que no le va bien, pues lo que puede hacer es salirse. Y esa no solo es una posibilidad, digamos, teórica, sino que es una posibilidad real. Así que en ese caso, creo que, claro, hay un temor enorme, sobre todo porque sabemos, y los alemanes tienen que saberlo, porque lo están viendo, que las políticas que está llevando adelante la Unión Europea trae consigo que muchos países estén padeciendo mucho. El caso quizá más claro es el de Italia. Italia se está desindustrializando a una velocidad pasmosa, un país muy potente industrialmente, un norte muy desarrollado, pero que está perdiendo claramente. Entonces, ellos saben que si ese discurso cala, podría deshacerse su digamos, patio, yo no lo llamaría quizá patio trasero, pero digamos su mercado cautivo, que podría poner en riesgo su fetiche más grande. Porque el fetiche más grande de los alemanes es una cosa un poco obsesiva, es el superávit. Ellos se desviven por el superávit.
De hecho, una de las políticas que llevan adelante para empobrecer a su población es para crear mejores condiciones para poder seguir, digamos, creando superávit. En ese caso, en ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Carlos de que la industria alemana no sea poderosa. Quizá no sea poderosa en algunos sectores que consideramos hoy día de futuro, pero sigue siendo poderosa porque es una de las que crea mayor superávit del mundo. Es verdaderamente espectacular. Es prácticamente el 50% de su PIB depende de la exportación. Entonces, ellos reaccionan de forma alérgica a todo lo que empiece a coartar ese posible campo cerrado que es la Unión Europea, ¿no? Porque, de hecho, perdona la interrupción, pero de hecho Alemania tiene un superávit del 8%, 8,5% en algunos años en porcentaje de su PIB, ¿no? De superávit comercial, quiero decir. Y eso se supone que es un desequilibrio que tendría que corregir Alemania, y la Comisión Europea simplemente les manda tímidas amonestaciones a la vez que se muestra inflexible y duro con los pobres griegos cuando tienen la más mínima desviación en su déficit público, ¿no? Carlos, no sé si tú quieres comentar esto No, del Brexit. yo no he querido, en ningún momento he dicho que la industria alemana no sea importante, al contrario. Lo que he dicho es que la industria alemana sigue siendo importante gracias a la Unión Europea. Lo que pasa es que gracias a la Unión Europea, Alemania puede seguir siendo competitiva. Nada de lo que produce Alemania no lo produce otro país mejor y más barato. La razón por la cual los productos alemanes siguen siendo competitivos es porque han creado la Unión Europea para defender esos productos. Eso es lo que quería decir. Y luego, con respecto a lo del Brexit, yo no estoy tan de acuerdo con que la actitud de Alemania haya sido tan drástica si miramos la reacción de Francia. Yo creo que Francia sí que fue extraordinariamente agresiva. Reino Unido debe pagar sí. La gran desfachatez de haber reclamado su dignidad como pueblo. Aquí, cualquier país que reclame su dignidad como pueblo va a ser castigado. Y Reino Unido con el Brexit ha hecho eso. Y hay que pagarlo. En un primer momento, Alemania estuvo de acuerdo con esta postura. Por eso se retrasó el acuerdo del Brexit, pero hubo un momento en el que von der Leyen aceptó el acuerdo del Brexit, mientras que Francia seguía oponiéndose. ¿Por qué? Pues porque los intereses de la industria alemana en Gran Bretaña eran mayores que los intereses de la industria francesa en Gran Bretaña. Y entonces Alemania vio que podía tener ciertos intereses, podía poner en peligro ciertos intereses que Francia, como ha sido castigada por la desindustrialización, no tiene, ¿no? Entonces, al ver que sus intereses estaban en peligro, dijo, bueno, vale, aceptemos el Brexit. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de, y vuelvo otra vez al artículo de Stuart, bueno, pues a cambio de que el Brexit se lo traguen los países del sur. Es decir, y aquí lo leo, ¿no? La aportación de España crece considerablemente. Sin embargo, el presupuesto general de la UE solo crece el 1,2%, lo cual nos indica que España está entre los que se comen los descuentos que han negociado Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria y Suecia, y la brecha que deja el Brexit. Es decir, nosotros aceptamos el acuerdo del Brexit, pero metemos una rebaja en el Next Generation EU de nuestras aportaciones, y ese aumento del gasto se lo endorsamos a países como España. Y entonces, al desarrollar esa estrategia, es por lo que Alemania en un momento dado dice, bueno, acepto el acuerdo del Brexit, pero los costes se los voy a endorsar al sur. Y en el momento de la gran crisis del COVID, el presupuesto de la Unión Europea solamente crece el 1,2%, que es una ridiculez absoluta. Claro. Pero vamos a ver, Carlos, eso supondría que Alemania sabía que iba a pasar la crisis que ha pasado, y cuando lo acepta no tenía que saberlo.
No, estos son los presupuestos de 2021. Sí, esos son los presupuestos de 2021, pero la aceptación del Brexit es anterior. No, el acuerdo del Brexit... Ese es el acuerdo último, ese es el último acuerdo. Pero digamos que el todo el proceso, yo estoy hablando de todo el proceso como se... El acuerdo último es el que acepta Alemania. Yo creo que en Francia, sí es el último. Pero toda la hostilidad, Alemania lo que acepta al final es que es lo irreversible, es que es evidente que va a pasar. Lo único que va a aceptar es que no hay alternativa. No tiene alternativa. No. El caso yo creo de Francia, bueno, déjame, yo ahí lo veo un poco distinto. Yo creo que Francia lo que tiene es una especie de todas las rencillas históricas. Es lo que juega un papel. Francia es la que consideraba que la cuestión política es la que llevaba adelante. Es una sensación, había una especie de reparto de roles en el tándem franco-alemán, de los alemanes llevan un poco la economía y los franceses llevan la cuestión política. Y es un poco Francia ese, digamos, de decir, ¿cómo os atrevéis al proyecto adelante? Es una cuestión no tanto económica para Francia, porque como tú dices, tiene menos intereses, como una cuestión de prestigio político. Para ellos es una cosa terrible. Y en el caso de Alemania, al principio, la crítica dentro de Alemania fue enorme. Lo único que pasa es que al final dijeron, bueno, es que no tenemos alternativas. O sea, vamos a ver cómo lo solucionamos, porque es que esto está decidido. Esto está totalmente decidido. No, las rencillas históricas en todo caso no son entre Francia e Inglaterra, son entre Francia y Alemania. Hombre. Os voy a cortar allí porque... Las dos guerras mundiales... había una alternativa muy clara que estuvo encima de la mesa todo el rato, que es el Brexit sin acuerdo. Y la única razón por la cual no hubo un Brexit sin acuerdo fue porque von der Leyen al final reculó. Sí que había una alternativa, que era el Brexit sin acuerdo. Claro. Y si hubo un Brexit con acuerdo, fue porque Alemania reculó. Probablemente tengáis los dos razón y estáis aquí discutiendo un matiz, pero yo creo que los dos tenéis cierto gran razón. Os quería preguntar precisamente por Úrsula, ahora que ha salido su nombre, ¿no? Ursula von der Leyen, ¿no? Y la manifiesta incompetencia de esta presidenta de la Comisión Europea y de la gestión de la Unión Europea, de la propia pandemia en primer lugar y luego de la vacuna. Antes de que os lancéis a preguntar, quería matizar una cosa. El aumento del presupuesto de la Unión Europea, el presupuesto general es de un 1,2%, que es ridículo. Donde se produce el incremento es en Next Generation EU, pero claro, Next Generation EU no se financia a corto plazo con las aportaciones de los Estados, sino con la emisión de deuda por la Comisión Europea. Esa es la que tendremos que pagar nosotros a partir de 2027, ¿no? O sea, el incremento es ridículo dentro del marco financiero plurianual, pero el incremento del Next Generation EU es importante, pero claro, eso lo pagaremos nosotros, ¿no? A no ser que nuestra economía se hunda de tal forma tan irreversible que nuestra aportación caiga en consecuencia, ¿no? al presupuesto de la Unión Europea. Pero bueno, simplemente por decir una cosa, efectivamente el incremento puede ser ridículo, pero el incremento de poder que se produce en Bruselas no lo es. Eso sí. Eso, por supuesto. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante, sí. Efectivamente, en cantidades son todavía minúsculas, pero la correspondencia política que eso va a tener es totalmente distinto. Y es un incremento enorme. Esa es la clave, porque además luego cuando uno analiza lo que, aunque parezcan muchos millones, luego cuando uno analiza lo que llega a los países europeos, sobre todo España e Italia, no es suficiente para responder o para financiar un plan de reconstrucción de nuestra economía, ¿no? O sea que sigue siendo insuficiente. Bueno, se iba a preguntar por vuestra impresión acerca de el poder alemán en Bruselas, que sin embargo parece que se traduce en una manifiesta incompetencia para bueno, pues desarrollar políticas de respuesta. No lo sé, ¿cómo lo veis? Vamos a ver, yo creo que Ursula von der Leyen está en su papel, una mujer conservadora de toda la vida, que lo que está es defendiendo los intereses de Alemania, que es la que la ha puesto allí, y que en este rol que le ha tocado jugar, pues está desarrollando el papel que le corresponde, es decir, efectivamente a nosotros nos parece un poco ridículo, por ejemplo, el tema del Green Deal, ¿no? Que le quitan el New y dicen que van a reindustrializar Europa de manera ecologista y verde,
invirtiendo en el este de Europa los intereses de Alemania. Bueno, pues el que se traga el papelón de tener que defender este tipo de políticas absolutamente contrarias a los intereses del sur de Europa, pues es Ursula von der Leyen. Pero bueno, ese es el rol que ella tiene y que es un rol totalmente negativo y que es un rol de humillación del sur de Europa, ¿no? Pero bueno, la culpa es del sur de Europa que lo acepta. El sur de Europa, si tuviera un poco de dignidad, si tuviera un mínimo de dignidad del pueblo británico, pues simplemente se iría, ¿no? Pero como no tenemos dignidad, pues tenemos a gente como von der Leyen haciendo su papel. Y yo creo que su papel no lo hace mal. Me parece que el problema no es ella, el problema es la institución de la Unión Europea. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo también un poco diferente. Yo creo que von der Leyen es simplemente un ejemplo más de la decadencia continua que se está produciendo en la clase política alemana. O sea, si nosotros comparamos a los personajes políticos de hace 20, 30 años en Alemania con lo que tenemos hoy día, yo la verdad es que me quedo un poco, desde el punto de vista simplemente de peso político. O sea, una figura como Kohl, como un Helmut Schmidt o un Willy Brandt, y compararlo con personajes como, no sé, como esa señora Merkel o von der Leyen. Pero es un proceso que está ocurriendo en todos los países europeos. Es un proceso y que tiene mucho que ver cómo los líderes políticos son elegidos. Que hoy día muchos de ellos son creados casi en incubadora por como centros think tanks creados que vienen directamente de la industria. Vienen directamente de la industria, son los programas como el Young Leaders, donde se generó a líderes como Macron, como a la que se considera una posible candidata a ser la nueva canciller alemana de los verdes, Baerbock. O sea, son gente sin ningún peso, sin ningún peso. Es un deterioro continuo de la calidad de los líderes políticos en Europa. Y von der Leyen, pues, además la perseguía a cuestiones de corrupción dentro de Alemania. Su desempeño en el Ministerio de Defensa estuvo ligado a escándalos políticos muy importantes. Pero aquí parece que ya no se responde políticamente por los actos. Y aquí te dan la patada para arriba, no para abajo, sino para arriba. Entonces la sacaron del Ministerio de Defensa haciendo la presidenta de la Comisión. Lo que sí llama la atención es que parece que los estados centrales están como un poco nerviosos y están tomando el control directamente. Mientras que antes tenían a sus cercanos, ponían a Prodi, al italiano, a lo de Juncker. Ahora directamente ellos cogen los mandos y dicen nosotros mandamos, igual que Francia lo hace con el Banco Central Europeo, con Lagarde. O sea, es una especie de como si el núcleo duro de la Unión Europea esté diciendo esto hay que agarrarlo fuera porque aquí vienen movimientos, vienen vaivenes importantes. Entonces, ya digo, yo la estabilidad que se le supone a la Unión Europea ahora mismo no se la veo. No se la veo. Y veremos a ver si los deterioros económicos que parecen inevitables nos llevan a sustos políticos mayores en Europa. Porque bien pudiera pasar que algún pueblo diera un susto a los gobernantes de Europa. Y la respuesta que hemos tenido de Europa ha sido de todo menos democrática. Es decir, aislar, denigrar, insultar, y yo creo que eso a largo plazo, por lo menos a medio plazo veremos, pero a largo plazo desde luego no es viable. O la Unión Europea empieza a preocuparse por la vida de sus ciudadanos, o la Unión Europea como proyecto deja de tener futuro. Es un poco como lo veo. Y por terminar, una cosa que yo creo que se quedó y que me parece muy importante, no me alargo, un par de minutos nada más. Cuando hablamos de pueblo europeo, yo la verdad es que muchas veces un poco me hace reír. ¿Cómo podemos crear un pueblo nosotros qué sabemos de los lituanos? Con todos los respetos para con los lituanos. ¿Qué saben los lituanos de nosotros? ¿Qué sabemos de los búlgaros? No sabemos nada, ni de su cultura, ni de su historia, ni de sus preocupaciones, nada.
¿Cómo vamos a crear un pueblo? Un pueblo necesita unos vínculos históricos, culturales, de lengua, enormes. Es decir, un pueblo europeo no podemos crearlo. Pero el problema es que si creamos una estructura política que no tenga un pueblo que la sostenga, ¿quién la sostiene entonces? Claro. Ese déficit que se llamó democrático, pero que simplemente se refería digamos, a la transmisión de poder, yo creo que es todavía más grave. Es un problema es como si las élites están trasladando los niveles de decisión a un punto tan lejano del pueblo que el pueblo no puede influirlos. Entonces, por eso están tan interesados en trasladar todo ese poder a Bruselas, porque allí ya no responden a nadie. ¿Qué europeo conoce, a lo mejor, si es suerte, conoce a von der Leyen? A lo mejor sabe decir el nombre incluso. Pero a cualquiera de los de su comisión, ¿a qué comisario conoce? Pues eso es el problema fundamental que tiene Europa. Que no es democrática y que no puede serla. Y que sus élites parecen embarcadas en un proceso, ¿no?, de traslado de poder a Bruselas simplemente para alejarse de sus pueblos. Y eso es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Pues sí, estoy muy de acuerdo con ese análisis, ¿no? Ese es el gran fallo estrepitoso del proyecto europeo, ¿no? Considerar que pueda haber vínculos de sentimiento a la misma comunidad, ¿no? Al mismo demos entre un lituano o un portugués, ¿no? Que les separan miles de kilómetros, ¿no?, de distancia geográfica y ya no digamos de distancia cultural, ¿no? Hace bastante improbable, ¿no?, que haya un sentimiento de solidaridad y de vinculación, y quitando pequeñas élites que se mueven con soltura en el ámbito internacional. Para la mayoría del pueblo es inconcebible. Yo no concibo que un extremeño entienda los problemas que pueda tener un lituano y viceversa, ¿no? Y sin embargo nos están vendiendo que esto es un proyecto compartido. No tiene ningún sentido, efectivamente. Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. No quiero alargarla mucho más porque va a haber más debates. Y tampoco creo que sea conveniente que tengan estos vídeos demasiada duración, ¿no? Pero creo que han salido comentarios muy, muy valiosos, un análisis muy, muy digamos, profundo, nada frívolo. Y bueno, pues nos veremos pronto en otros debates. No sé si queréis dar alguna última palabra y ya cerramos. Yo solo quiero decir que euro delendus est. El euro tiene que ser destruido. Muy bien. David, hay Carlos con su lema. Creo que hay hasta camisetas a la venta con ese lema, que yo, por cierto, te tengo que pedir una, a ver si este fin de semana me hago los trámites para agenciarme en una de tus camisetas con el lema Euro delendus est. David, una última palabra. Quizá no terminar tan bonito como Carlos, eso te tenía que haber dejado la última palabra, porque no sea claro, en latín. Que me vas a dejar en mal lugar. Echa un latinajo. Pero sí haría un poco hincapié en eso. La Unión Europea tiene que empezar a pensar en su pueblo. Y esas élites que están tan alejadas, que entre ellas se llevan muy bien y se entienden muy bien, deben de pensar que su pueblo cada día lo está pasando peor. Y que si algo pasa políticamente, no será porque el pueblo desee algo, desee separarse, desee pelearse con sus vecinos, sino que pasará sencillamente porque no ve futuro a su vida. Y eso es una cosa muy grave. Quizás sea el momento en que los pueblos empiecen a pensar en sí mismos, más bien, ¿no? Pero bueno, que el momento en que los pueblos empiecen a pensar en sí mismos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y bueno, pues y al respetable público, pues lo invitamos a seguir viendo futuras emisiones de este programa Lost Generation EU. Hasta la vista.